Bienvenidos a una nueva edición de Revista de Economía y Empleo. Si se quedaron con ganas de conocer más acerca de la Federación de Empresas del Metal y de las Nuevas Tecnologías, FEMEPA, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer más de la mano de su director de Relaciones Externas y Atención al Asociado. Con él cubriremos una amplia gama de cuestiones relativas a los servicios que presta FEMEPA en nuestra provincia. Por otra parte, cumpliendo con nuestro compromiso de mantenerles informados acerca de oportunidades de subvenciones y de ayudas para empresas y empresarios, vamos a presentarles también una nueva subvención, en este caso de carácter tecnológico para las empresas de nuestra comunidad autónoma. Todo esto aquí en Revista de Economía y Empleo en Noroeste Televisión. Comenzamos. Y contamos con la visita en nuestra Revista de Economía y Empleo de un representante de la Federación de Empresas del Metal, que en esta ocasión es responsable de director de área de Relaciones Externas y Atención al Asociado. Él es don José Miguel Rodríguez Martín. Don José Miguel, muy bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Responsable del área de Relaciones Externas y Atención al Asociado. ¿Qué servicios son los que abarca esta responsabilidad? Bueno, hace ya un tiempo, estamos hablando de 4 o 5 años, nos tocó al comité de dirección de la federación, del cual formo parte, en reestructurar la forma de entender la prestación de servicios a los asociados y adecuarnos a los momentos que estábamos viviendo. Estábamos pensando en tiempos de crisis, ¿verdad? También en esta crisis que parece que no termina, aunque parece que ya empezamos a ver brotes verdes, a Dios gracias, ¿no? Y en ese reparto de tareas y responsabilidades quedó bastante bien definida cuál es la estructura de la federación en 4 áreas. Una de las áreas que es transversal y que presta servicios a los asociados, que es el área de administración, ¿no? A toda la estructura, partiendo de la base de que en FEMEPA somos unas 40 personas trabajando, ¿no? El área de formación, de la cual es director mi compañero Víctor Rubio, que creo que ha estado por aquí con ustedes, ¿verdad? Efectivamente. Hablando de las cosas que hacemos en materia formativa y con las que contamos creo que con mucha experiencia. El área de secretarías técnicas de asociaciones, que lleva un compañero mío también, Kurt Engel, que viene de alguna manera a coordinar las 25 asociaciones en las cuales se divide la Federación de Empresarios del Metal. A mí me gusta un poco decir como que somos como España. España sería la federación y cada una de las comunidades autónomas representa una de las asociaciones, en este caso pues por distintas actividades de las cuales hablaremos ahora. Y en mi caso, como área de Relaciones Externas y Atención al Asociado, viene a ser una especie de cajón desastre en el que se han incluido muchas actividades y muchos compañeros de la casa, entre las cuales está pues desde la gestión comercial, propiamente comercial, cuando salimos a visitar a las empresas para animarles a que se vinculen a la federación, algunas de las asociaciones integradas en la federación, desde los aspectos económicos del control de la cuota y cómo nos desempeñamos en ese sentido, y después las distintas áreas de carácter técnico, departamentos de carácter técnico que sirven para prestar servicios puros y duros, del que el germen de la dirección que llevo en la federación es la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, con la que además yo comencé como técnico de prevención también. Ya son 13 años, multitud de proyectos desarrollados a través de esta oficina técnica, y creo que una de las cosas por las que más se nos conoce en la organización. El Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Innovación y Desarrollo Empresarial, recientemente constituido por una compañera que lleva unos 4 o 5 años con nosotros y que se ha prodigado mucho en esa materia. Y después, en las relaciones exteriores, las basamos fundamentalmente en convenios de colaboración tanto con medios de comunicación como puedan ser
grandes empresas proveedoras de productos y de servicios de las que puedan ser beneficiarias todas nuestras empresas asociadas. Por poner un ejemplo, las relaciones que mantenemos con DISA y por las cuales pues todas nuestras empresas asociadas se benefician de descuentos en el consumo de carburantes a través de la tarjeta DISA FEMEPA que llevamos distribuyendo desde hace aproximadamente un año, o con SICAR a la hora de alquilar vehículos, o con Vodafone a la hora de contratar o incluso de beneficiarse de descuentos sobre sus líneas de teléfono ya contratadas previamente, y tantos otros servicios de consultoría quizás un poco más específicos y que tienen que ver con el desempeño habitual de la federación. Esas son básicamente las funciones en las que me desarrollo. Un abanico importante de responsabilidades y bueno, hablábamos al principio, presentábamos a FEMEPA como la Federación de Empresas del Metal. Es una federación de asociaciones de empresas del metal, sí, y de otros sectores también, sí, aparte de lo que es metal, ¿no? FEMEPA significa Federación Provincial de la PYME, del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas. El metal y esas nuevas tecnologías de las que también hablaremos, el metal es un sector heterogéneo, por definición. Bueno, el metal en Canarias, el metal tal y como fue definido justo cuando se terminan los sindicatos verticales, ¿no? Cuando finalizan y la ley de asociaciones en desarrollo del derecho constitucional de sindicación y asociación, dibuja el panorama del diálogo social en España. El metal aparece para definir a todos aquellos sectores que se desempeñan tanto en el comercio como en la industria y en los servicios. ¿De acuerdo? Tenemos metal en la construcción, por poner un ejemplo. Nuestra la representación de lo que denominamos la industria auxiliar del metal, o anteriormente conocidas como nexas al sector de la construcción. Instaladores eléctricos, carpinteros metálicos, fontaneros, energías renovables, sistemas contra incendios, ascensores, telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Todas aquellas instalaciones que le dan vida a un edificio, que sin las cuales pues sería simplemente un armazón de cemento y de hormigón. Pero también tenemos comercio, y el comercio es muy diverso. Te sorprenderá lo que te voy a decir. Jugueterías, empresas de deporte, armerías, embarcaciones, ferreterías, informática, vehículos. ¿Qué tiene que ver la juguetería y los deportes con, hombre, con el metal? Es bastante posible que los juguetes, cuando se desarrolló el convenio, fueran la mayor parte de latón, ¿no? O cuando se dice hace ya 40 soldados años. De plomo. Sí, vamos a ver, no, de alguna manera hubo un reparto más o menos equitativo entre los distintos sectores, y las jugueterías quedaron incardinadas dentro del sector metal, así como los deportes. Sinceramente, si te tengo que decir el motivo por el cual, lo desconozco, pero por ejemplo tenemos una asociación emergente en la federación con la cual estamos trabajando mucho y estamos colaborando mucho con la administración pública para promover a las empresas, y fundamentalmente para promover el uso de lo que venden nuestras empresas de esta asociación, que son bicicletas. Bicicletas y deporte. Estamos trabajando muchísimo con el Ayuntamiento de Las Palmas ahora en materia de movilidad, o con el Ayuntamiento de Telde, intentando promover la conexión entre los dos municipios por un carril bici que a buen seguro fomentará mucho el uso de la bicicleta, que beneficiará por supuesto a los empresarios asociados que comercian con bicicletas y con sus repuestos y con sus accesorios. O sea, una visión de los servicios al sector bastante amplia, quiero decir, eso quizás trasciende a lo que son o lo que es la imagen de una asociación de empresarios tradicional. Claro, pero es que tenemos que evolucionar. Es decir, tenemos que estar al albur de lo que nos piden nuestras empresas asociadas, identificar cuáles son sus intereses, cuáles serían las oportunidades que se les abrirían si cambiara el contexto. O sea, tenemos que intervenir en la sociedad. Los empresarios son parte de esta sociedad y además son motor de la riqueza y del desarrollo.
si la actividad empresarial se entiende como algo puramente económico desgajado del desarrollo social en su conjunto, yo creo que nos estamos equivocando. ¿Hasta qué punto hay una función también de intermediación o de colaboración con las administraciones públicas? Total. O sea, hasta qué punto en realidad se sustenta básicamente en el diálogo social. Comienza en el diálogo social, en la cual, pues, en las mesas de diálogo social nos sentamos fundamentalmente los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios y la propia administración. Yo creo que es una virtualidad de la democracia que se observa poco, ¿no? Ahora estamos a las puertas de unas elecciones y tendemos a pensar que democracia es ir a votar de vez en cuando y ya está. Cuando nos tocan las municipales, las europeas, las autonómicas o las nacionales, ¿no? Y no, democracia es algo mucho más. Democracia es lo que se vive en la Junta de Propietarios de una comunidad de vecinos. Democracia es lo que se vive en el consejo rector del colegio de tus hijos. Democracia es lo que tratamos de sacar día a día nosotros también a través de la colaboración, de la comunicación y la defensa de los intereses de los empresarios ante la administración, que tiene la responsabilidad de gestionar los recursos públicos, y no solo económicos, sino los recursos públicos en general, el espacio, el suelo, a pesar de que todo tenga una traducción económica posterior, ¿no? Pero todos esos recursos públicos en beneficio de los distintos colectivos representados a través de instituciones como la Federación o una asociación de vecinos, por poner un ejemplo. Sigue habiendo cierta resistencia, y no lo digo solamente en el caso de FEMEPA, sino en el caso de otras asociaciones empresariales, resistencia, digo, de los empresarios a asociarse, no sé si con cierta falta de visión en cuanto a las ventajas de hacerlo y en cuanto a los beneficios de formar colectivos que representen intereses de grupo, ¿no? ¿Es esa la percepción desde FEMEPA también? ¿Es algo que vamos a ver, se percibe así? Tenemos que valorar de inicio cuál es la cultura asociativa de nuestra, no solo de nuestra región, sino en nuestro país. Así como en muchos otros países, las asociaciones tienen, digamos, una raigambre mucho más consistente. Pensá en un lobby americano, por ejemplo. Son asociaciones de empresarios o de grupos de interés, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que persiguen presionar y hacer su labor para conseguir sus beneficios y sus intereses. Nosotros, seguramente después de 40 años de dictadura, que supusieron que la asociación no fuera algo que se contemplara como tal, o que no, al menos que fuera algo meramente cultural, por decirlo de alguna manera, o que no tuviera ningún tipo de actitud política. Nosotros venimos con un déficit, y eso se nota mucho comparativamente hablando con los países del norte de Europa, que sí que tienen una tradición asociativa mucho mayor que la nuestra. No obstante, el momento en el que se aprueba la Constitución española hay una eclosión del movimiento asociativo, y el propio Estado, observando que era lo que sucede en los países de nuestro entorno y atendiendo a los valores democráticos que comporta la organización de diverso tipo, pues fomenta este asociacionismo, que no obstante es cierto que en muchos casos es difícil de hacer ver o hacer comprender. Quizás sea una cuestión más cultural, en el sentido, ya hacía referencia a eso, el norte de Europa tiene una mayor tradición, quizás el sur de Europa, el carácter más mediterráneo, más latino, más independiente, no es tan gregario, con las ventajas y los inconvenientes que supone, ¿no? Recordemos, por ejemplo, los gremios. Los gremios profesionales, que son quizás el germen de estos movimientos asociativos, ¿no? Estos movimientos empresariales. El gremio de carpinteros, el gremio de alfareros, el gremio de herreros, que se podían dar, bueno, desde el sinfín de los tiempos, ¿no? Desde hace cuánto tiempo en determinadas economías más industrializadas que las nuestras. Nosotros, es bastante posible que si preguntamos al sector agrícola,
y a las comunidades basadas en la necesidad de gestionar recursos escasos como el agua, en esas comunidades de regantes, pues veamos cómo ese carácter asociativo sí existía antes. Pero nosotros somos digamos que estamos en algunos casos desde hace bastante tiempo desarrollándonos industrialmente, pero en otros casos desde hace no mucho. Es normal que estemos luchando día a día por hacer entender y por hacer entender, ¿no? por dar a conocer las ventajas que significa estar asociado a una organización como cualquiera de las asociaciones integradas en FEMEPA. Aparte de lo que son los servicios de formación que en una edición anterior de Revista de Economía y Empleo tuvimos oportunidad de comentar en detalle con su responsable, con don Víctor Rubio, ¿qué otros servicios son los que ofrece FEMEPA a sus asociados? Y estoy pensando en aquellos empresarios del sector que nos pueden estar viendo y a los que de alguna forma podríamos invitar a asociarse, pues con quizás 2 o 3 ejemplos de todo ese abanico. Mira, ser empresario no es nada fácil. Ser autónomo con trabajadores asalariados, que para nosotros es lo mismo que ser empresario, o incluso sin trabajadores asalariados, no es nada fácil. Y además sabemos que vivimos en una economía hiperregulada, en la cual nuestros empresarios y nuestros autónomos tienen la obligación, para trabajar en condiciones de seguridad, de cumplir con muchísimas normas a las cuales difícilmente pueden atender, teniendo en cuenta que su actividad fundamental es la profesión a la que se dedican. Cuando pensamos en un empresario de la Federación, por eso yo creo que la palabra empresario está bastante mal vista, ¿no? O denostada, y yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa visión. Yo también soy formador, soy docente, doy muchas charlas a trabajadores y siempre insisto en la misma realidad. El 95% de las empresas de este país tienen menos de 5 trabajadores. Y el taller Juan, con 4 trabajadores, se llama así porque el mecánico número 1 es Juan. Y por tanto no solo es empresario, sino que al mismo tiempo es mecánico como el resto de sus compañeros. Se desempeñan como familia, ¿vale? Y Juan estará preocupado fundamentalmente de cómo sacar adelante la reparación de la junta de la culata de uno de sus clientes, que a la sazón es bastante posible que sea su vecino, ¿verdad? Con esas relaciones que se desarrollan. Bueno, a Juan, cuando le hablan de protección de datos, cuando le hablan de formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales, la realización de su evaluación de riesgos con carácter periódico, los reconocimientos médicos de sus trabajadores, o cuando le hablan de beneficiarse de una determinada subvención, si es que le hablan o alguien se lo dice, en materia de innovación para la implantación de un software específico que le ayude a gestionar su taller o a cambiar una maquinaria, Juan se pierde, porque no tiene tiempo. Es bastante posible que una empresa que tenga 150, 200 trabajadores tenga un director de recursos humanos que se pueda encargar de la selección de los mecánicos que necesitaría, del personal que necesitaría esa empresa, pero Juan difícilmente puede encargarse de esa selección de personal. Juan es bastante probable que hasta que dé con la persona adecuada pase bastante gente por su taller e incluso se lleve algún disgusto, ¿no? Es posible que Juan tenga algún problema con un cliente por impago, mal avenido, que le deje un coche consignado y que tenga determinados problemas, y Juan necesitará de un abogado para poder resolver esa papeleta. Pues si no quiere si no quiere gastarse la mitad de lo que gana en todos esos servicios, lo que puede hacer Juan es asociarse a ATARE, que es la Asociación de Talleres de Reparaciones de Vehículos, que está integrada en FEMEPA. Y entre ATARE y FEMEPA le prestaremos todos esos servicios por una cuota que en ningún caso le parecerá cara, teniendo en cuenta todo lo que obtiene, sino más bien todo lo contrario, porque además si se beneficia del convenio de telefonía, del convenio de combustible, del convenio de protección de datos, del convenio de seguro de responsabilidad civil, de convenio colectivo y de seguros de salud y distintas mejoras, es bastante posible que Juan al final, al echar las cuentas, diga, es que me sale hasta gano dinero estando asociado a la ahorrando. Claro, además, como nosotros vamos a ayudar a Juan a que mejore, vamos a garantizarle que va a cumplir siempre con industria, con medio ambiente, no va a recibir sanciones. Juan va a ser un mecánico bien visto
y además va a tener un cartel identificativo con la imagen de la federación y de la asociación a la que pertenece, que significa una garantía de calidad, es bastante posible que un cliente, cuando lo vea y diga, yo sé quiénes son FEMEPA, porque mi hijo hizo un módulo de instalador eléctrico en la federación y esta gente lo hace muy bien, y las empresas que están en FEMEPA son muy buenas empresas. Porque además admiten a chavales en prácticas para que puedan hacer hacen esa labor social también. Luego yo voy a ver mi coche al mecánico Juan, porque si se lo doy al de la vuelta de la esquina, que trabaja a puerta cerrada, que es ilegal, que no paga los TC1, que no paga los TC2, no paga los seguros, si tengo un problema y se me quema el coche en la carretera, no voy a tener a quién acudir. Acabas de tocar un tema que no quería dejar de comentar, y es en el caso concreto de los talleres de automoción, pero no solamente en ese caso, todo este mercado ilegal subterráneo, paralelo, como se quiera llamar, que están haciendo, francamente, y lo digo por experiencia personal, están haciendo mucho daño al sector y a las empresas que cumplen con toda esa avalancha de regulación que se les viene encima a los empresarios desde el primer día del mes, ¿no? Sí, tenemos sobre todo durante estos años hemos sufrido un grave problema con la economía sumergida, que otra de las luchas, otra de nuestras batallas intestinas. Antes, cuando te enumeré los departamentos que están dentro del área que dirijo en la federación, pasé por alto el departamento de ayuda a la legalización, ¿no? Porque yo creo que la legalización como tal es algo que tenemos tan metido en nuestro ADN que en realidad lo hacemos prácticamente en todas las actividades que desarrollamos, ¿no? Cuando hacemos asesoramiento en prevención de riesgos laborales, estamos asesorando para el cumplimiento de la legalidad en materia de seguridad laboral. Cuando asesoramos en medio ambiente, hacemos otro tanto de lo mismo. Pero cuando hablamos de ayuda a la legalización, o el departamento de ayuda a la legalización, en realidad estamos entrando en el núcleo duro de la materia. Y el núcleo duro de la materia es trabajar cumpliendo con unos mínimos, de desarrollar la actividad económica cumpliendo con unos mínimos o no hacerlo. Y para ahí está la gran diferencia. Ahí tenemos la gran diferencia entre el empresario asociado a la federación, que nosotros sabemos que cumple con todo porque nos encargamos de que lo haga. Nosotros le advertimos de cuáles son las necesidades que tiene y le ayudamos a cumplir, desde una licencia de apertura, desde un trámite ante industria, un informe preliminar de suelos contaminados o una alta como pequeño productor de residuos peligrosos, a aquel otro que no lo está, lo cual no quiere decir que sea, por supuesto, irregular o ilegal, pero que por un lado puede no estar tan informado, pero por otro lado nos encontramos al que ya ni se molesta en estar dado de alta. El que no factura, el que no paga impuestos, el que no cumple con ningún requisito el más mínimo requisito de seguridad, y el que por tanto todo lo que gana se lo lleva al bolsillo sin contribuir a lo que contribuimos al resto, pagando nuestros impuestos. Y por otro lado, lo que no percibe el consumidor, ¿no? Y es la gran situación de inseguridad que le genera, al no tener una garantía sobre el producto que está consumiendo, el producto o el servicio que está consumiendo. Hemos cifrado durante los peores años de la crisis del sector del metal en la economía sumergida en aproximadamente un 30%. ¿Y cuál es el problema fundamental? Que es que esta economía sumergida ha absorbido buena parte de los trabajos, de lo que puede generar el sector de metal, en detrimento del empresario legal, que se ve forzado hasta unos límites insoportables. Además, con situaciones de absoluta frustración, cuando de alguna manera, a pesar de que ese tipo de establecimientos trabajan a puerta cerrada, pero es vox populi, y se sabe que en la calle de atrás hay un taller ilegal, y lo sabe todo el mundo, y hay veces que incluso los clientes paran a preguntar en el taller que tiene sus puertas abiertas dónde está el ilegal, ¿no? Te voy a contar una experiencia que vivimos a finales del año 2014 y que este año vamos a reeditar. Pero lo estamos haciendo además acudiendo en concurrencia competitiva con otras patronales y otras organizaciones a una convocatoria de subvenciones del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Trabajo, para la lucha contra la economía sumergida. Nosotros
podemos, por nuestra forma de organizarnos en la federación, acudir con 2 proyectos, y uno de los cuales, del cual yo me siento particularmente orgulloso, porque se nos haya ocurrido y por cómo lo desarrollamos, es la tarea preventiva en materia de clandestinidad, de economía sumergida. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues trasladar nuestra experiencia en otros ámbitos como la seguridad en el trabajo a la economía sumergida. Y hemos ido a la población especialmente sensible, aquella que tiene que cambiar la forma de entender el trabajo y la economía en un futuro, a los estudiantes. Hemos desarrollado un proyecto precioso, del cual este año seguramente, con toda la probabilidad, hagamos la 3ª edición, y nos hemos ido con un manual que hemos elaborado explicando qué es la economía sumergida, cuál es el impacto, cuáles son los sectores del metal y cómo ha afectado esta economía sumergida, y al mismo tiempo cuál es la actividad inspectora de las distintas administraciones competentes en la materia, estatal, autonómica y municipal. Y nos hemos ido con ese manual a institutos de formación profesional de ciclos medios y superiores relacionados con el sector del metal, donde están nuestros próximos trabajadores y empresarios, para que sepan los trabajadores qué es lo que no pueden aceptar de una empresa, de una empresa entre comillas, de una actividad empresarial o económica que no esté dada de alta y que no les dé de alta y por tanto no coticen, lo que no pueden aceptar, y como empresarios a qué es lo que se pueden exponer en el caso de que no cumplieran, ¿no? Y por otro lado, tanto esa vis negativa, esa cruz de la moneda, como la cara de la moneda, qué es lo que significa estar o trabajar en la economía regular, lo que significa para todo, para la sociedad en su conjunto, para sus sobrinos, para sus hermanos, para sus padres, que cobrarán una pensión de jubilación, y para ellos mismos, ¿no? Ese, como te comento, ha sido un proyecto por el cual el primer año creo que tuvimos la ocasión de charlar con unos 650 alumnos de institutos de formación profesional de toda la provincia. Y al principio era una charla, al principio se trataba de una pequeña presentación, ponencia de 1 hora, y al final se generaban verdaderos debates con los chavales, en los cuales ellos nos exponían, hablamos del año 2014, para que te hagas una idea de las situaciones precarias que se vivían en sus casas, en sus familias, y cómo ellos al mismo tiempo acababan discutiendo entre sí sobre qué era lo bueno y qué era lo malo de una actitud o de la otra, ¿no? Pues al final la conclusión era siempre positiva, ¿no? Ajá. Supongo que también, viendo las dos caras de la moneda, también hay constancia de que, bueno, por una parte, toda esa maraña de obligaciones de toda índole, ¿cierto?, legal, fiscal, de prevención de riesgos laborales. Sí. Antes faltó quizás por añadir a todo esto la modificación reciente del Código Penal, que impone nuevas obligaciones a los empresarios, y bueno, el cambio de la ley de protección de datos, toda esa serie de cuestiones que no solamente tienen un coste económico para el empresario, sino que, bueno, como es el caso de la previsión de riesgos laborales, yo puedo subcontratar ese servicio de prevención, pero la responsabilidad sigue siendo del empresario, ¿no? Sí. Luego, no es solamente una cuestión de tiempo y de dinero, sino además de responsabilidades que se asumen y que suponen una carga. Pero visto desde el punto de vista exclusivamente económico, bueno, hay que tener en cuenta que todos esos costes son un aliciente para llevar a cabo una actividad sumergida. Entonces, volviendo a lo que comentábamos antes, desde el punto de vista de esa colaboración o esa comunicación con las administraciones públicas, ¿no hay también de alguna forma un mensaje claro en ese sentido de decir, oiga, señores del gobierno a todos los niveles, estatal, autonómico y local, tienen ustedes que reducir toda esta carga, no solamente económica, sino de responsabilidades, de trabajo, porque incluso, y perdona que me extienda, pero es un tema además muy reciente también, incluso donde antes un pequeño empresario decía, bueno, pues monto una sociedad limitada y soy administrador de esta SL, pero bueno, soy un asalariado más y recibo mi nómina y tal.
ahora tienen obligaciones añadidas. Ya no son no pueden ser meros trabajadores, sino que además tienen que facturar a la empresa los trabajos que hacen para la empresa, tienen que llevar sus registros de ingresos, de gastos, todo lo demás. Es una locura. Y al final quien está manteniendo el país son los autónomos y los pequeños y medianos empresarios. Luego, vuelvo a decir, como parte de ese trabajo de contacto, de colaboración con la administración y siendo una federación tan importante, ¿se les ha dicho o hay alguna forma de hacer entender a esta administración que la carga que soportan los empresarios es abrumadora, por decir algo? Sí, pero analizando lo que me acabas de comentar, me vas a permitir la licencia de dividirte la respuesta en 3 partes. Sí, porque hay mucho. Sí, y perdón otra vez por hacer una pregunta tan larga. Mira, lo primero que tenemos que hacer, y siguiendo con el hilo de la explicación anterior respecto de los proyectos que desarrollamos, es convencer al propio sector, al propio empresariado, al propio emprendedor que desarrolla una actividad económica, que tiene que estar en el marco de la legalidad. Punto 1. Es más, si pertenece a una organización empresarial que alza su voz en su defensa, nosotros tendremos más oportunidades mientras más empresarios asociados seamos, evidentemente, porque lo primero que hace cualquier consejero de cualquier cargo político, que le piden una reunión y decir, a ver quiénes son estos y cuántos son. Ah, vale, perfecto. Mira, aquí hay 5.000 votantes, hay que hacerles caso, ¿verdad? O por lo menos me reúno con uno y no con 5.000. Efectivamente, ¿verdad? Además, esta gente me puede hacer pupa en el caso de que no les haga demasiado caso, y por tanto estar unidos es fundamental. Nosotros, como te comentaba, en el 2014 hicimos todo esto con los chavalas en los institutos, pero también hicimos 850 visitas a empresas del sector de metal en toda la provincia de Las Palmas, y detectamos unas 147 actividades a través de las denuncias que nos realizaban las propias empresas que visitadas, asociadas y no asociadas, de las cuales indagamos, porque no se denuncia a cualquiera sí porque sí, porque esa es otra de nuestras premisas, ¿no? Nosotros vamos a una empresa, averiguamos cuál es su situación cuando alguien nos ha dado un indicio de irregularidad, y si entendemos que la irregularidad que se da es menor, que es fácilmente salvable porque le puede pasar a cualquiera, que se le pase un plazo, ¿no? O se le caduque algo, como el carnet de conducir, por poner un ejemplo, pues evidentemente ahí no estamos hablando de una economía o de una competencia desleal. Pero sí hicimos una tarea de apercibimiento a aquellas otras actividades en las que nos percatamos de que efectivamente eso hacía daño a la economía, y formalizamos en el año 2014, a finales del año 2014, 53 denuncias a trabajo, comercio, industria, a la agencia tributaria e incluso a la Guardia Civil en muchos casos, por actividades además que tenían un impacto en nuestro medio ambiente, tanto que defendemos, ¿no?, la singularidad natural de nuestra isla, de nuestra región, de nuestro medio ambiente en Canarias, ¿no? Hace mucha gracia, ¿no? Yo recordaba que en aquel entonces estábamos con aquel problema de Repsol, ¿recuerdas? Lo de las prospecciones petrolíferas en Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Y ver cómo determinadas personas, ¿no?, se hacían bandera, ¿no?, de esa causa, pero luego llevan el coche a un taller que el aceite lo tira en el solar de enfrente, con el impacto medioambiental que eso significa, ¿verdad? Esa es nuestra función. La segunda, obligaciones. Después de muchos años trabajando en esta materia, en el asesoramiento empresarial, y entendiendo que hay determinadas regulaciones que puedan parecer muy agresivas en el inicio, porque a todo cuesta acostumbrarse, en cuanto uno entiende la finalidad de las mismas, te das cuenta de que tienen sentido. ¿Recuerdas cada vez que a tu teléfono, a tu correo electrónico te llegaba 1 millón de información, ¿no?, 1 millón de correos electrónicos de gente que no sabías ni quién eras, porque tus datos habían circulado? Tus datos son tuyos. Siguen llegando de todas formas. Sí, pero no en esa dimensión, pero lo cierto es el hecho de que te tengan que solicitar permiso para saber qué es lo que hacen con tus datos, que son tuyos, de tu propiedad, forman parte de tu identidad. Yo creo que es algo importante. Que los empresarios tengan que gestionar, bien de sus clientes o de sus trabajadores o de alguien que le deje un currículum, esa misma obligación puede parecer un engorro,
pero atiende a una razón de peso. En materia de seguridad laboral, en la cual me he prodigado mucho a lo largo de mi vida profesional, te diré que hay ciertos aspectos en los cuales estoy totalmente de acuerdo. Creo que trabajar en condiciones de seguridad es estrictamente necesario. Y el empresario, claro, si partimos de la pyme, el empresario Juan, del que hablábamos antes, pues lo tendrá un poco más complicado, pero imaginémonos una gran empresa, ¿no? Que esas que no tienen ni nombre ni cara, cuyo empresario no sabemos exactamente quién es, pero que tiene que promover que el trabajo se desarrolle de una forma segura, ¿no? Piensa que cada uno de nosotros, cuando nacemos, desde el punto de vista macroeconómico, somos una impresión de nuestro estado, ¿verdad? Se gastan un dineral en médicos, en servicios sanitarios, en nuestra educación, y hasta que llegamos a la edad de producir y por tanto empezamos a cotizar para devolver de alguna manera al sistema lo que hemos costado. Para que esto se trunque y encima cueste mucho más dinero por un accidente de trabajo que acabaría con nuestro desarrollo vital y profesional, y al mismo tiempo acabaría con nuestra capacidad para contribuir al sistema de la forma en la que hemos costado, ¿no? La seguridad en el trabajo es una necesidad, además es una necesidad y una obligación de los países y de las economías desarrolladas. Otra cosa es sobre quién se carga la responsabilidad y el desarrollo de la economía, del trabajo. Tiene sentido pensar que si el empresario es el que se erige como es el promotor de una actividad empresarial, es el que dispone de todos los recursos y de todos los medios, se debe preocupar de que el trabajo, de que esos recursos y esos medios sean los más seguros posibles, o como mínimo los que la ley determina, y que sus trabajadores cumplan. Con lo que no estoy tan de acuerdo es con que se penalice al empresario y se haga responsable sí o sí incluso de las conductas irresponsables de sus propios trabajadores una vez él ha cumplido con sus obligaciones. Efectivamente, ahí yo creo que deberíamos encontrar una línea divisoria bastante clara en lo que determina quién es y quién no es responsable. Estamos absolutamente de acuerdo, sin ninguna duda, en cuanto a la necesidad de una cultura de prevención, e incluso en el tema de las responsabilidades. Mi punto no iba en el sentido de que se deban de minorar ni eludir. Estaba refiriendo en el fondo. Estaba pensando quizás más en el tema del coste o los costes añadidos aparte de lo que son seguros sociales, por ejemplo. Se deben mejorar las condiciones. Cuando estamos ahora mismo en periodo electoral y oímos hablar acerca de distintas cuestiones, de si un contrato único o si contratos fijos del primer momento, o si seguimos con el sistema actual o que hay que cambiar, etcétera, etcétera. Cuando al final la cuestión es tan sencilla desde el punto de vista del empresario, la cuestión es tan sencilla como quizás no me cuente si el contrato es único o es variado o cómo es, si es vainilla o es chocolate o es fresa para todos. A mí lo que me interesa es cuánto cuesta eso, y de lo que se trata aquí es de reducir el coste, porque aparte de este coste que está claramente identificado como seguridad social para los empleados de esta empresa, hay una serie de costes añadidos como son el servicio de prevención de riesgos laborales, la ley de protección de datos, una serie de cuestiones y eso es lo menos, el impuesto de sociedades y determinadas cargas y gravámenes que tienen que soportar los empresarios y que le hacen valorar mucho el esfuerzo y la cantidad de horas que tienen que dedicar para sacar un rendimiento que le salga a cuenta. Cuando además dedican su vida a ello, y la vida solo tenemos una. Y además no tienen a lo mejor ni siquiera la formación, porque no tienen por qué tenerla, para saber todo el abanico amplio de responsabilidades que tienen, y por aquello de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pues en un momento dado se encuentran con una papeleta importante. Lo que nos lleva a recomendar en última instancia, supongo, volviendo al origen de lo que estábamos hablando, el que se asocien y que tengan acceso a esos servicios que ofrece en este caso FEMEPA, y que cubran un abanico amplio de sus obligaciones. Sí, sin duda, y de sus oportunidades de mejora, porque aquí no solo estamos hablando de cumplir, estamos hablando de sobrevivir, de mejorar, de crecer como empresas, de desarrollarnos, ¿no? Para nosotros es un orgullo observar cómo de repente llega un chaval
y tengo experiencias de las que hablar, en este sentido, con sectores con los que trabajo muy codo con codo, de un soldador con mucha experiencia que viene a hablar conmigo después de recibir un curso de prevención de riesgos laborales porque tiene la obligación para entrar en la obra y no lo entiende muy bien y está trabajando de una forma un poquito irregular en un determinado espacio, pero está preocupado por encontrar una nave industrial en la que poder desarrollar a un buen precio. Claro, nosotros sabemos de usos y de naves y de suelos y de locales porque nos movemos en ese ámbito y le recomiendo y lo empujo de alguna manera amablemente a que opte por ello, le ayudamos a solicitar una subvención y a mejorarse de determinados aspectos, consigue contratar a la primera persona y de repente 3 o 4 años más tarde voy a dar un curso de formación en materia de seguridad laboral para que los chavales puedan entrar en obra y veo que en el listado 4 de esos vienen de esa empresa. Digo, pues bien. Una gran satisfacción. Claro, una gran satisfacción personal porque sabes que le has ayudado y sabe que él se ha sentido seguro, le hemos hecho sentir seguro para crecer, porque ese es otro de los grandes miedos que tienen nuestras empresas, ¿no? Crecer y desarrollarse porque no saber exactamente dónde se están metiendo. Nosotros aportamos seguridad. Cualquier empresario tiene que integrar muchos aspectos de la gestión empresarial, y en la pyme y en el autónomo es muy complicado de valorar, ¿no? y de realizar en su actividad cotidiana. Antes hablábamos de la gestión de los recursos humanos, la gestión de los clientes, la gestión de los conflictos, la gestión de las obligaciones diversas, ¿verdad? Gestión fiscal, gestión laboral, y cuando ellos, de lo que saben es de lo que saben. Son fontaneros, son instaladores eléctricos, son empresarios de la moto, empresarios del automóvil, empresarios del comercio del metal diverso, ¿no? Y se preocupan demasiado, se preocupan fundamentalmente de realizar acción comercial y de desarrollar su servicio para que el cliente repita, ¿no? Bien, yo siempre digo que nosotros les ayudamos a integrar todas estas realidades en su gestión cotidiana. Muchas veces me preguntan, ¿pero qué es eso de integrar? Digo, pues mira, te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Yo creo que todos en nuestras familias, ¿no? Y con nuestras parejas tenemos nuestras rutinas. Y una de las rutinas que yo tengo en mi casa, al ser el primero que se levanta, es de preparar el café. Yo preparo el café. Yo cojo este vaso, vierto el café, porque además me gusta controlar el color, ¿no? Y entonces después verteré la leche para saber cuánto de oscuro me queda o no. E imaginémonos que yo, el café, son dos, ¿no? No es uno, son dos, el de mi mujer y el mío. Tal y cual, he hecho esta operación. He vertido el café, he vertido la leche y se la llevo a mi mujer. ¿Qué será lo que suceda cuando se lo empiece a tomar? ¿Qué me dirá? ¿Te lo puedes imaginar? Supongo que... Cariño, está amargo. Cualquier cosa. Está amargo. Claro, me he olvidado de un ingrediente fundamental. Digo, es verdad, perdona. Regreso a la cocina, le vierto 2 cucharadas de azúcar, lo revuelvo y entonces se lo llevo de nuevo. Y entonces se lo tomará con mucho gusto. El café ya está como tiene que estar. El café, antes de poner el azúcar, tenía una temperatura, tenía un color y un volumen. La pregunta que te hago yo es, ¿una vez le he puesto el azúcar ha cambiado la temperatura, el color, el volumen? No. Pero sabe diferente. Pero ya es algo diferente. Yo me gusta decir a los empresarios que FEMEPA es ese azúcar, ¿no? Nosotros te ayudamos a integrar todas esas obligaciones para que tu trabajo sea dulce, sea seguro, para que no te resulte amargo y para que estés tranquilo en el desarrollo de tu actividad empresarial y profesional. Pues don José Miguel, yo creo que es el mejor final para esta charla, es este final dulce. Muchas gracias. Y agradecerle que haya buscado el hueco para venir Claro que sí. a contarnos acerca de otro ámbito de FEMEPA que no conocíamos, y que esperamos que para todos nuestra audiencia resulte de interés. Para cualquier información adicional se pueden dirigir a la página web de FEMEPA, www.femepa.org, y se pueden también poner en contacto a través del teléfono en el 928-296-161.
confirmado. Esos son los teléfonos y la página web de FMEPA. Les invitamos a que conozcan más acerca de esta federación, de los servicios que prestan y, como siempre, si tienen cualquier comentario, cualquier cuestión, no dejen también de hacernos llegar estas consultas directamente aquí a Revista de Economía y Empleo en Noroeste Televisión. Don José Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como comentábamos al principio, les vamos a dar cumplida información acerca de una convocatoria de subvenciones que en esta ocasión la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento está convocando para proyectos de carácter tecnológico, inversiones en tecnología, los llamados innobonos. Estas subvenciones consisten en pequeñas cuantías para la adquisición de servicios de proveedores especializados que les faciliten la introducción de innovaciones en los procesos de negocio o que mejoren su posicionamiento tecnológico. Son importantes porque en cuanto a su cuantía estamos hablando de un monto total de 2.200.000 euros ampliables en función de la demanda. Y son dos líneas de financiación. Por un lado hay un millón de euros para incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a través de la innovación y 1.200.000 euros para la incorporación de servicios de tecnologías de la información y la comunicación, las conocidas como TICs. El proceso es bastante ágil para su concesión y de hecho se tramitan de forma exclusivamente telemática. Es un procedimiento simplificado, como siempre en estos casos, porque no es la primera vez que se convocan, de concurrencia competitiva mediante convocatoria abierta y en el que la prelación de las solicitudes se establece según la fecha de presentación. Luego, esto quiere decir que hay que darse algo de prisa porque se van concediendo a medida que se van recibiendo. Luego, cuanto antes se presenten mejor porque hay más posibilidades de poder recibir esta subvención antes de que se agote el presupuesto disponible para ella. Y fíjense que estamos hablando de subvenciones, de ayudas, con una cuantía de hasta el 70% de los costes del proyecto con un límite de 20.000 euros. Luego estamos hablando de cuantías importantes. Por supuesto, como siempre, estas ayudas se computan o se añaden a otros tipos de ayuda que entran dentro del concepto del carácter de las mini-MIS. Como siempre no se puede superar el importe de 200.000 euros en ayudas en tres ejercicios fiscales. El plazo de presentación para la convocatoria 2016 se establece en 2 procedimientos de concesión al año con los siguientes plazos de presentación. Por un lado hay un primer procedimiento de concesión durante un plazo de 45 días a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, que fue la publicación el 3 de junio pasado. Y el segundo procedimiento de concesión va del 1 al 15 de septiembre. En cuanto a los requisitos, mencionar qué tipo de actuaciones son subvencionables, y estamos hablando de la implantación de soluciones de gestión empresarial, bien los conocidos ERPs o CRMs, el desarrollo de estrategias online, de comercio electrónico, de marketing digital, aplicaciones móviles, la transferencia de conocimiento, el asesoramiento en gestión de I+D+I, el asesoramiento en la preparación de propuestas de proyectos de I+D+I a convocatorias nacionales e internacionales, el asesoramiento en la preparación de propuestas a las líneas de coinversión e innovación del Gobierno de Canarias, y la incorporación de tecnologías innovadoras, como por ejemplo la impresión 3D, la explotación de datos, la computación en la nube, etc. Estos proyectos deben de iniciarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud
y durante el año de convocatoria. Luego, desde el momento de presentación de la solicitud y hasta el 31 de diciembre del presente año, digamos que sería el periodo en el que pueden llevarse a cabo estos proyectos. Esta es una línea muy interesante para la incorporación de tecnologías a nuestras pequeñas y medianas empresas, y como siempre, si tienen cualquier duda, cualquier cuestión al respecto, se pueden dirigir a nosotros, que encantados trataremos de solucionar cualquiera de sus dudas, o dirigirse también directamente a Exalia, firma de consultoría especializada en estas cuestiones, patrocinadora de este programa. Lo pueden hacer en la dirección de correo info@exalia.es o al teléfono 928 00 6011. Y esto ha sido todo en esta edición de nuestra revista de Economía y Empleo. Confiamos en que los temas que hemos tratado hayan sido de su interés y, como siempre les recordamos, no dejen de enviarnos sus propuestas, sus cuestiones, sus dudas a través del teléfono en el 928 00 6011 o a través de nuestra dirección de correo electrónico noroestetv@noroestetv.com. Trataremos de dar respuesta a todas estas cuestiones en próximas ediciones de Revista de Economía y Empleo, aquí en Noroeste Televisión.